Cuando hablamos de la muerte, casi todo el mundo evita el tema y solamente se habla cuando es el momento de que se vaya uno de nuestros seres queridos. Es entonces cuando surgen las dudas. Una vez que fallece una persona hay que escribirla en el registro civil y preparar con los sanatorios o los crematorios. En principio nosotros siempre buscamos una naturalidad. Desde que introducimos el féretro en el horno, todas las urnas que se entierran son biodegradables. Nunca se había planteado otra posibilidad que el enterramiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién se encarga del cuerpo y de la lápida? ¿Qué tipo de entierro deberíamos hacer? Hoy hablaremos con personas que conviven con la muerte. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Y bueno, queríamos lo primero preguntarte, una vez que recibís la llamada como funeraria, ¿cuál es el protocolo que primero se activa? Bueno, pues una vez que recibimos la llamada, lo primero que le decimos a la familia, le preguntamos si ya ha ido el médico a certificar la defunción, porque si no está certificada la defunción no se puede hacer nada, no se pueden tocar los cadáveres ni se pueden trasladar. Una vez que la familia nos ha dicho que ya tiene el certificado de defunción, entonces vamos a su domicilio, al hospital o a la residencia donde ocurra. Allí ya tomamos todos los datos para el tema de, una vez que fallece una persona hay que escribirla en el registro civil, en fin, y preparar con los sanatorios o los crematorios donde ellos hayan elegido que quieren ir, ¿vale? Una vez que ya está todo eso hecho, pues lo que hacemos es que pasa el furgón, recoge el fallecido y una vez que hayamos contratado ya con el tanatorio que la familia haya elegido y la incineración del entierro, lo llevamos y lo trasladamos allí. Hay familias que no quieren velar, en ese caso cuando no lo quieren velar, lo que hacemos es trasladarlo a la cámara frigorífica hasta que se reserve la incineración o el entierro. Y una pregunta personal, ¿qué fue lo que te llevó a trabajar a ti en una funeraria? Pues te cuento, mira, yo desde bien pequeño, desde que tenía 13 o 14 años, yo vivía en Getafe y allí había un cementerio, bueno, que ya no está, había un cementerio, el cementerio antiguo, que era muy bonito además, y yo me iba muchos días allí, yo compraba una revista de estas de miedo, no sé si era Creep Show o algo así se llamaba. Ajá. Y la compraba y me iba allí a leerla, allí al cementerio, porque tenía una fuentecita, tenía unos peces de colores y me sentaba allí a leerlo. Y siempre siempre me llamó el ir al cementerio, miraba, me asomaba por las lápidas, si se veía algo, si había alguna rota y tal. Y luego, pues bueno, pues eso se me olvidó. Pero luego después, cuando pasaron los años, tuve la oportunidad de empezar en una funeraria, me fui a hacer una entrevista, me dijeron que me dedicara a otra cosa, que yo para esto no iba a servir. Fíjate. ¿De acuerdo? Que años más tarde a ese gerente le dije, ¿te equivocaste? Y me dijo, sí, me equivoqué. Y luego empecé a trabajar en Leganés y Alcorcón, en una funeraria muy grande, que era el Servicio Funerario Montero. Y estuve ahí durante 8 años y a partir de ahí ya, bueno, pues hasta ahora. Llevo 35 años en este sector. Al final la vida te llevó por el camino que tenía que llevarte. Por el camino que parecía que yo quería. ¿Cuál es tu rol específico dentro de la funeraria y cuáles son las tareas que realizas en tu día a día? Vale, mira, te digo, esto es una funeraria pequeña, es una funeraria familiar. Aquí solo estamos mi mujer, mis 2 hijos y yo. Entonces, bueno, yo soy el gerente, entre comillas, ¿no? Pero bueno, cuando los empleados que tienes son tus hijos, pues ya sabes, ¿no? Aquí trabajamos todos. Yo hago lo mismo que hace cualquiera de mis hijos. Yo, en mi caso, yo recojo fallecidos, yo tramito, yo negocio, yo facturo. Y bueno, mi mujer se encarga un poquito pues del tema de oficinas, de mandar parte de datos, partidas literales. Más administrativo. Historia, sí, efectivamente. Ella no se dedica a esto, ¿no? En cuanto a recoger fallecidos. Pero nosotros hacemos absolutamente de todo, porque además nosotros, si por ejemplo lo instalamos en un tanatorio que no tiene tanatopraxia, le preparamos, le colocamos, en fin, hacemos absolutamente de todo. Hacemos traslados nacionales, internacionales, de todo. Yo hago lo que hace un funerario, absolutamente de todo. ¿Y qué tipo de formaciones has tenido que realizar para poder desempeñar tu trabajo? Bueno, pues mira, yo te digo, yo empecé, digamos, desde abajo del todo, ¿no? Yo empecé como conductor de funeraria, pero a mí siempre, en todos los trabajos que he tenido, ¿no? Que aparte de este he tenido otros, a mí siempre me ha gustado saber todo sobre el negocio que voy a trabajar. Entonces yo empecé como conductor de funeraria, pero me fui metiendo, empecé también como ayudante de forense. Estuve muchos años, llevaba casi todos los depósitos judiciales, Leganés, Alcorcón, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. Y luego también me dediqué a la reconstrucción de cadáveres cuando aquí en España no se hacía y creo que todavía no se hace. ¿Vale? Sí, yo lo hacía hace ya 30 años
y me gustaba mucho. Eso lo hacía, digamos, un poco por afición, por hobby. ¿Vale? Yo me he llegado a tirar en una sala de autopsia como 15 horas recomponiendo a un fallecido porque había tenido un accidente de tráfico, porque se había dado un tiro o por cualquier cosa de esas para que la familia lo pudiera velar. Y lo hacía como afición. Luego después eso se empezó a regular con el tema de la tanatopraxia. Y ahí en ese momento a mí me iba a convalidar sanidad, porque yo domino todas las técnicas, ¿no? Y me lo iban a convalidar, pero dejé en la funeraria. Estuve un año fuera de ahí. Y entonces lo dejé. Yo tengo ahí una carta que está allí, bueno, ahí no se ve, de un médico bastante importante, ¿no? Y que me hizo una carta poniendo que yo dominaba todas las técnicas de disección, de todo, absolutamente todo, para optar a ese título. Lo que pasa es que lo dejé y cuando volví ya, pues ya no se pudo. Ya se había perdido. Sí, pero vamos. ¿Cuál ha sido una experiencia, digamos, para ti como la más conmovedora en la que has vivido dentro de tu trabajo? Hay muchas, pero hay una en concreto que sí, esa sí me marcó bastante, ¿no? Y fue la de un niño que tenía un tumor cerebral, era un niño de 7 años, un niño precioso además, y bueno, pues ese niño tardó 3 o 4 años en fallecer y fue perdiendo la vista, el habla, absolutamente todo. Qué pena, además nos toca como más de lleno cuando son pequeños. Y me acuerdo que cuando fuimos a recogerlo, que además lo trasladé yo a un pueblo de León, si no recuerdo mal. El padre de la Policía Nacional, no se me olvida, y me decía: Luis, no sé si darme un tiro o seguir, porque ha sido tan duro el ver a tu hijo así. La verdad es que fue horrible. Es una de las peores experiencias que yo he tenido. Tengo más, pero esa me marcó mucho. Y más además siendo padre. Claro. Toca todavía sí, yo tenía un hijo, más. en aquella época yo tenía un hijo más o menos de la misma edad. ¿Y cómo manejas la carga emocional que te puede sobrevenir dentro de lo que es tu trabajo? Bueno, eso es fácil y es complicado. Dependiendo del caso que ocurra, ¿no? Vamos a ver, lógicamente todos nos tenemos que morir, todos vamos a pasar por esto. Yo, gracias a Dios, y mi familia somos 11 hermanos y mis padres viven y no nos ha ocurrido a ninguno, solo un cuñado mío, ¿no? Y cuando te pasa a ti, la verdad es que lo vives muy intensamente, ¿no? Cuando les pasa a los demás, si es una persona mayor que ha vivido su vida, que tú ves, pues bueno, hombre, te pones, empatizas con la familia, pero no te lo llevas a casa, no te quedas traumatizado ni cosas de estas, ¿no? Cuando es un chico joven, un accidente de tráfico, un niño, es diferente. Aunque yo procuro, cuando he terminado mi servicio, desconectar totalmente, siempre se te queda en la cabeza, ¿no? Porque yo tengo hijos, tengo nietos, y es muy complicado. Además, no es natural que se muera un chico con 18 años. Claro. Ni un niño con 5, con 4, con 3 años no es natural. Últimamente he tenido varios niños y la verdad es que parece mentira, pero no sé por qué. Cuando fallece uno, luego tengo 3 o 4 seguidos. Qué pena, ¿verdad? Sí, y luego a lo mejor te tiras 2 o 3 años que no tienes nada. Pero es así. Como muy cíclico entonces. Sí, ¿no? es cíclico. Menos mal que son muy pocos. Menos mal. ¿Cómo has visto evolucionar la industria funeraria en los últimos años? Bueno, yo lo he visto, para mí, creo que ha evolucionado para mal, para mí, por mi manera de trabajar, ¿vale? No significa que los demás lo estén haciendo mal, no. Lo que pasa es que, claro, cuando las empresas cada día son más grandes, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Eso dicen. Entonces, las empresas cada día son más grandes, hay grandes empresas que tienen muchos sanatorios, ya casi todos los pueblos tienen sanatorios, crematorios, pero yo creo personalmente que al ser tan grandes es muy, muy difícil atender a la familia como ellos necesitan, ¿no? Porque a lo largo del tanatorio, el velatorio, cada 8 horas, evidentemente, pues hay un turno de gente. Entonces, lo que has hablado con el turno anterior es muy difícil que todo se traslade, porque es casi imposible. Se despersonaliza mucho. Efectivamente, ahí está. Entonces, yo en mi empresa lo que no quiero, y fíjate que no quiero crecer, que normalmente las empresas quieren crecer. Yo no quiero crecer porque entonces yo perdería lo que nosotros tenemos, ¿no? Ese toque, ¿verdad? Ese toque personal y el poder hablar con el dueño de la empresa en cualquier momento, a cualquier día, a cualquier hora, eso no lo pueden hacer los demás, ¿no? Eso es verdad. Y eso es lo que yo tengo, como digamos, yo no tengo los mejores coches, no tengo los mejores féretros, ni tengo las mejores instalaciones, pero te puedo garantizar que en cuanto a la atención personal es la mejor, te lo puedo garantizar. Qué bien. ¿Qué piensas o qué opinas, mejor dicho, sobre los funerales ecológicos, esta nueva tendencia que está saliendo ahora? Pues una, que es necesario, y dos, que creo que es que la tendencia es que va a ir por ahí siempre.
O sea, que llegará un momento que tendrán que dejar de enterrar en cementerios. Uno, por salubridad, y dos, porque son terrenos perdidos. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un problema. Esto es como cuando Alva Edison inventó la bombilla, ¿no? Y en las calles eran de aceite, ¿no? Había unos candiles de aceite y había un montón de gente que trabajaba de eso. Entonces, si tú aquí quitas, tú llegas a quitar ahora, digamos, de golpe, el poder enterrar, pues perderían trabajo marmolistas, enterradores, floristas, claro, evidentemente. Entonces, eso tendrá que ir muy progresivamente, pero yo creo que la tendencia va a ser que al final todo el mundo incinere y que sea obligatorio por ley. Claro. Creo yo. Ya que trabajas directamente con la muerte, ¿has aprendido a valorar mucho más la vida? Mucho, muchísimo. Desde hace muchos años. Yo ya no dejo cosas para el futuro. Yo, si me apetece hacer algo y tengo tiempo para hacerlo y no dejo abandonado mi trabajo, lo hago. O sea, yo no dejo nada para decir, dentro de 10 años quiero hacer esto. No hago tantos... Yo no espero para hacer las cosas. Si me apetece hacer algo, si puedo lo hago, y si no puedo hacerlo ahora, lo hago inmediatamente después, pero lo hago siempre. Entonces tu consejo sería, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Efectivamente, porque a lo mejor mañana no estás. Eso es. Y entonces se te va a quedar ahí. Yo todo lo que pueda vivir lo vivo. Mira, yo monto en moto, yo monto en bici, yo viajo, yo hago de todo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Que me apetece hacer, viajar, tal, lo hago. Y mi mujer además es igual que yo, o sea, los dos lo hacemos igual. Maravilloso. Los dos. Pues Luis, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Como acabáis de ver, es uno de los puestos más desconocidos dentro de nuestra sociedad, mucho más dentro de un tema como es conviviendo con la muerte, y sin embargo es uno de los trabajos más importantes a la hora de dar el adiós a nuestros seres queridos. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Todo bien. Cuéntanos, ¿qué es el trabajo de un tanatopractor y cuáles son las tareas que realiza en un día a día? Vale, pues tenemos que hacer una distinción entre tanatoestética y tanatopraxia. Realmente la tanatoestética también la realizan los funerarios y la tanatopraxia pues es más lo que son la cirugía en sí, de las prácticas tanatológicas. Entonces, dentro de la tanatoestética pues lo que hacemos es el acondicionamiento estético del fallecido y dentro de lo que es la tanatopraxia pues trabajamos ya interviniendo un poquito a nivel incisivo dentro del cuerpo, con arterias y demás. Y Lucía, cuando entra un cuerpo aquí, ¿cuál es la tarea principal o cuáles son las tareas que se realizan una vez que ingresa al cuerpo? Vale, lo más importante de todo desde un primer momento sería la identificación de lo que es el fallecido. Entonces, siempre que tenemos, por ejemplo, la entrada de un fallecido, pues acreditamos específicamente esa identificación y comprobamos. En esa hoja de trabajo pues se apunta absolutamente todo, porque muchas veces quien contrata el servicio funerario no es quien lo traslada. Entonces, cuando ingresa aquí hacemos el etiquetaje, decidimos qué féretro le ponemos, o bien de enterrar o bien de incinerar, todo previamente hablado con la familia y con el comercial que lo ha contratado. Y posteriormente, depende del servicio, pues realizamos unas prácticas u otras, que eso es por ley. Entonces no todos son iguales. Claro. Y ya, yéndonos a una parte un poco más personal tuya, ¿recuerdas cómo fue tu primer día de trabajo con un fallecido? Pues la verdad que el primer día de trabajo, el primer fallecido que hice yo en mi vida fue mi abuelo. O sea, es coincidencia, pero en cuanto me dieron de alta y demás... Qué personal, ¿no? Sí, la verdad que fue tremendamente personal, entonces siempre lo voy a recordar porque el primero que hice fue familiar mío. Y la verdad que yo me lo tomé como un regalo, como que al final era como estrenarme en todo el ambiente laboral pues con él y bueno, desde entonces siempre he ido acompañada. Con lo cual has podido ponerle también más cariño, quitarte ese miedo, ¿no?, con este trabajo. Efectivamente, o sea, realmente para mí casi todos los fallecidos yo los trato como si fueran mi familia. O sea, al final estás con ellos en un periodo de tiempo breve, pero bastante intenso porque es el último adiós y entonces la labor para las familias es sumamente importante. Desde luego. Y cuéntame, dentro de tu carrera, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil que has vivido en tu trabajo? A nivel profesional, yo creo que lo más difícil siempre son los niños. Es el mero hecho de trabajar con ellos, es lo que más te parte. Más que nada por todo el ambiente que eso genera y todo tipo de muertes, pero como que fallezca un niño no es lo normal. Claro, no es lo natural. Claro, no es lo natural, va contra un poco antinatura, pues es verdad que ahí sí que esos momentos son bastante complicados. Entonces yo te diría que esos. ¿Y qué sensaciones te produce trabajar con fallecidos?
Realmente a nivel personal es como, a nivel laboral pues obviamente haces un trabajo y lo desempeñas y no todos los días estás pensando en eso previamente, pero sí que es verdad que a nivel personal es gratificante porque ayudas a muchas familias. Entonces, como tienes la capacidad de ayudar tanto y en momentos tan complicados, las sensaciones son de ayuda, o sea, realmente solo piensas en hacer el bien a una persona o aliviarle por lo menos ese sentimiento de frustración, esos sentimientos en el duelo. Tan doloroso. Eso es. Claro. Y una vez que estás trabajando el cuerpo y demás, ¿a dónde van a parar los fluidos corporales o restos de tejido? ¿A dónde van a parar? Eso es por ley. A ver, tenemos una ley que nos rige a todas las funerarias, es la Ley de Residuos Biosanitarios Especiales. Entonces, todas las funerarias, cuando nos dan de alta en la licencia y tenemos nuestra instalación, tenemos que contratar esa empresa determinada, que son servicios integrales, que lo que te hacen es que te recogen obviamente todos los fluidos, se van a un contenedor y cada semana pues tienes la recogida de fluidos. Igual que con los objetos punzantes también, pues son como unos... Que está igual regulado, claro. Es la misma, efectivamente, pues los contenedores biosanitarios amarillos y demás, y con los residuos pues pasa exactamente lo mismo. Y te quería hacer una pregunta. Cuando estás trabajando con el cuerpo, ¿hablas con ellos? ¿Hablas con el fallecido en cuestión? En principio yo creo que mientras lo estoy haciendo no, porque realmente estás concentrada, al ser cirugía es como una concentración bastante grande la que tienes que tener, tienes que prestar esa atención, pero sí que es verdad que yo creo que dentro de mí, al final del día, como yo también soy muy creyente y rezo mucho, sí que rezo por cada uno de ellos. Y siempre tengo en mi mente pues, algún pensamiento bueno hacia ellos, pues un buen viaje o te acuerdas. Al final, cuando estás con ellos, empatizas también, depende del tipo de muerte. Es como que sientes como compasión en algunos fallecimientos y otros te dan pena, obviamente. Entonces, esas sensaciones sí las puedes tener, pero en ese momento yo no me comunico. O sea, realmente yo lo que hago es, una vez que a lo mejor... Poner el foco en tu trabajo, ¿no? Efectivamente, en ese momento no, pero sí que es verdad que siempre te acuerdas a lo largo del día y yo como rezo mucho, pues los integro en lo que son las oraciones que hago yo. Entonces, realmente sí que tengo ese detalle con cada uno de ellos. Y hablando de oraciones y sensaciones, ¿has tenido en algún momento de tu carrera algún fenómeno paranormal que te haya llamado la atención? Hombre, he tenido muchos. Lo que pasa que uno de los datos a lo mejor curiosos que se pueden decir pues son muchas cosas que te cuenta la familia y luego cosas que te pasan a ti mismo. Entonces, pues a lo mejor pues, el encender las luces, apertura de cámaras, eso es constante, ruidos y demás, eso es constante. Pero quizá también pues una vez teníamos la basura y levantaron una tapa hasta el techo que nadie se lo nadie se lo esperaba, ¿no? Claro, son como cosas que ocurren que tú dices, bueno, y luego muchas veces cuando vamos a los sanatorios y demás, que quizás están las familias y a veces pues traen a un niño y entonces el niño pues te cuenta directamente pues que ha visto a la persona a lo mejor fallecida, pero que la ha visto en otro lado, que ha hablado con ella, que te ha dicho cosas. La llamada bilocación, ¿no? Efectivamente, entonces sí que es verdad que estás todo el rato, como nos dedicamos a esto, pues con todas esas experiencias de las familias, más luego lo que te pasa a ti. Entonces sí que es verdad que eso es curioso, sobre todo con los niños, pues los niños lo ven todo. Claro. Y una vez que estás preparando el cuerpo, que ya estás terminando y demás, a la hora de buscar un maquillaje, ¿es la familia quien te hace alguna petición especial o eres tú que buscas una naturalidad? En principio nosotros siempre buscamos una naturalidad. Hay una típica frase cuando dices que eres tanatopractor o que has hecho tanatoestética que siempre te comentan. ¿Pintas muertos? No, nosotros lo que hacemos es buscar una naturalidad y eliminamos lo que son los rastros de lo que es la muerte, de lo que es el fallecimiento o de lo que es una enfermedad muy abrupta. Entonces sí que es verdad que lo que hacemos es obtener una apariencia lo más sana posible y lo más como si estuvieran dormidos realmente, pero en algunas ocasiones, sobre todo esto nos ha pasado en mujeres, si las mujeres eran muy coquetas, sí hemos tenido en ese momento pues o bien que poner una peluca pues por procesos de quimio, pintar las uñas, maquillar de una manera determinada, pero siempre lo que hacemos es disimular. ¿Qué ocurre? Que no todos los fallecimientos ocurren de la misma manera. Claro. Y entonces hay también traumatismos o politraumatismos. Entonces, sobre todo con accidentes y demás, ¿verdad? Efectivamente. Entonces sí que es verdad que algunos que vienen un poquito peor, que tienes que suturar y demás, sí que simulamos esas cicatrices. Entonces, en ocasiones, obviamente, tenemos que maquillar para esa buena apariencia,
pero lo hacemos de esa manera, siempre abogando lo que es el disimular cualquier herida, cualquier traumatismo, cualquier lividez, todo eso. Y sobre todo buscar esa sensación de que dicen, ay, parece que está dormido, ¿no? Eso es, esa tranquilidad es la que le vas a dar a la familia y lo que le va a hacer pues, que posteriormente tenga un duelo mejor. Y Lucía, ¿cuántos cuerpos llegas a preparar a lo mejor en un día? Hay días, es verdad que esto es un poco estacional, entonces hay a lo mejor días que no tengo ninguno o hay días que a lo mejor tengo 5 fallecidos de golpe. Como no solo trabajo para mi empresa, sino que trabajo para más empresas, te podría decir a lo mejor de un promedio de quizá de 1 al día, pero no quiere decir que cada día... 1 al día, eso es. Efectivamente, cada día tenga uno, sino que va, pues 1 al día seguro. Ya que trabajas con la muerte, ¿has aprendido a valorar la vida de otra manera? Yo creo que eso sí, es como que la muerte en sí te enseña a vivir. Yo antes no tenía los conocimientos que tengo ahora, ni mucho menos, ni a nivel profesional ni a nivel personal. Entonces creo que es necesario conocerla, pero no solo yo, sino todo el mundo. O sea, la muerte hay que tenerla presente. Hay que hacer una forma de vida a raíz de lo que aprendes de ella. Y realmente, sí, te cambia todo, toda la estructura que tú tenías en mente, o sea, relativizas todo. Las cosas es como ver la otra cara de la moneda. Las cosas que realmente importan no son las que le importan a la mayoría de la gente. Claro. Entonces, todo lo material pasa a un segundo plano. Yo, por ejemplo, he cambiado toda mi forma de ser a raíz de que yo nunca me voy enfadada con nadie a dormir. O sea, son como que obtienes como manías, porque también ves muchos tipos de muerte, muchas situaciones de gente que no se ha podido despedir o que ha sido una muerte repentina. Este trabajo al final te está aportando muchas más enseñanzas, ¿no? A nivel social, digamos. A nivel social es increíble las habilidades que obtienes tratando con las personas en un momento de dolor. No es lo mismo tratar a nivel social con alguien en un momento normal que en un momento crítico. Entonces aprendes unas habilidades sociales y ejerces una ayuda y una generosidad que realmente yo, si no me dedicara a esto, no podría acceder a eso. Y al final también has desarrollado mucho más la empatía, ¿no? Digamos, hacia las personas cuando están pasando ese periodo de duelo. Es curioso que la gente te dice, cuando te pregunta, ¿eres funeraria? Y te dicen, qué fría. Es todo lo contrario. O sea, no eres fría, eres mucho más humana, porque al final estás sosteniendo el dolor de esa familia constantemente. Entonces, estoy hecha para enfrentar situaciones que la gente normal no enfrenta. Entonces, al final, qué loca, no, mucho más cuerda. Obtienes mucho más recursos que si no estuvieras en esto. Eso es. Y dentro de lo que es tu círculo social, tus amigos, tu familia, ¿qué te dicen o qué te han podido decir o qué opinión tienen de tu trabajo? Hay opiniones de todo tipo, porque nadie de mi familia se dedica a esto y de hecho en mi círculo de amistades tampoco realmente. Luego he hecho amistades, pero ya directamente de aquí. Entonces, en principio ellos se levantan, se van a la oficina directamente y claro, yo me voy a ver fallecidos. Entonces, obviamente, el pensamiento que tengo yo sobre absolutamente todo y el que tienen ellos varía muchísimo. Algunos lo entienden, a otros les da cosa, a otros les da miedo, claro, y a otros les parece interesante, que es realmente la opinión que tiene como todo el mundo sobre esto. Pero la mayoría están contentos porque me ven a mí feliz en ese sentido y ven que se puede aportar mucho y que se puede hacer mucho bien. Entonces sí que es verdad que a todo mi entorno le he cambiado la forma de ver que tienen sobre los fallecidos, sobre la muerte y sobre incluso su propia muerte. Porque yo, de todos mis amigos y mi familia, siempre tratamos de tratarla de una manera natural. Entonces sí que es verdad que el cometido que he hecho yo con ellos ha sido evitar que le tengan miedo. Como pueden ver, este es el trabajo de una tanatopractora. Lucía, muchísimas gracias por todo el trabajo que realizas, por hacer tan ameno el último adiós a nuestros seres queridos y esperemos, dado que es un trabajo que a día de hoy no es muy reconocido, esperemos que cobre mucha más visibilidad en esta sociedad en la que vivimos. Nos encontramos en el Crematorio de Toledo, un lugar donde la vida y la muerte convergen para darse el último adiós. Somos unos grandes privilegiados porque hoy vamos a hablar con Luis, un operario de horno crematorio que nos va a explicar todo el proceso. Bueno, estamos enfrente de una puerta de horno crematorio. Estamos aquí con Luis. Luis, muchas gracias por atendernos. ¿Nos podrías contar cómo es el proceso de cremación de un cuerpo desde que llega, digamos, desde que entra hasta que sale? Vale. En el horno crematorio lo que hacemos es recibimos a los familiares junto con el fallecido y en este particular únicamente se les invita a los familiares que si quieren pasar a ver la introducción.
Una vez que están aquí dentro, solo ven cómo el féretro entra en la puerta y luego se cierra. Una vez que se marchan los familiares, pues ya iniciamos el proceso. Y, por ejemplo, una vez que ya está el cuerpo en el proceso, ¿a qué temperatura puede llegar el horno? Aproximadamente unos 1000 grados. Unos 1000 grados, que es Unos mucha 1000 temperatura. grados. Sí. Normalmente en el inicio del proceso, lo primero que se incinera, en este caso, es la caja, que actualmente en toda España se usa unas arcas ecológicas. Que es el féretro, ¿no? Sí, para que así no dejen residuos en lo que son las cenizas como tal. Entonces son féretros especiales para Son cremación. féretros especiales para cremación. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos el proceso de cremación del cuerpo en el horno? Desde que introducimos el féretro en el horno, aproximadamente unas 3 horas y media. ¿Y es el mismo tiempo para un cuerpo pequeño que para un cuerpo grande? No, normalmente en un cuerpo más grande tardas un poco más del tiempo estipulado. ¿Y nos puedes contar qué sucede, por ejemplo, con el marcapasos o las prótesis de un fallecido en el horno? Normalmente el marcapasos, las prótesis, se retiran al momento de finalizar la incineración. Entonces, al momento de retirar lo que son los huesos ya calcinados, lo que queda de ellos, se retiran lo que son los marcapasos y las prótesis. Ajá. Y una vez que ya tenéis finalizado el proceso del horno, ¿cómo te encuentras las cenizas? ¿En qué estado están? Normalmente lo único que conseguimos son pequeños trozos de lo que son los huesos, porque como sabemos el calcio no se incinera, y de allí es que sacamos las cenizas para entregarle a los familiares. Curioso. Y antes de entregar a los familiares, todo ese proceso que tenéis que tratar, las cenizas y demás, ¿tenéis que añadirle algo? No sé, ¿tiene algún proceso especial o simplemente se sacan, se procesa y ya está? Sí, normalmente tenemos que bajar la temperatura del horno porque para poder manipularlo, y una vez que sacamos las cenizas tenemos que ponerlas a enfriar para luego pasarlas al procesador. Curiosísimo. Y ¿es verdad que también existen, aparte de las urnas, existen relicarios para poder depositar ahí cenizas de nuestro ser querido? Sí, hay personas que nos solicitan los relicarios para conservarlos en su casa. Muchas de esas personas lo que hacen es hacer una inhumación de lo que son las cenizas y luego el relicario lo conservan en casa. ¿Y necesitas tener algún tipo de protección especial aquí con el horno a la hora de realizar tu trabajo o no es necesario? Sí, normalmente tenemos unas batas que son para protegernos un poco del calor al momento de manipular el horno, así como también unos guantes y unas mascarillas. Pero a la hora de manipular el cuerpo, no lo llegáis a manipular porque ya llega directamente. No, nosotros desde que sale el cuerpo de lo que son los tanatorios hasta que llega aquí al crematorio, viene ya en su féretro. Nosotros no manipulamos en ningún momento el cuerpo. ¿Y nos puedes contar algo de lo que es el horno? Pues, ¿con qué funciona? ¿Si es eléctrico? Explícanos algo. Actualmente existen hornos de gas y hornos de gasoil. El nuestro es de gasoil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de lo que es la inyección, pues es un poco más, tiene un poco más de combustible que los que son a gas. Este es un horno más manual, ya que se diferencia de los hornos actuales, que son un poco más automatizados. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Luis, por contarnos toda esta información. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos aquí a Recordarium. Muchas gracias a vosotros por venir. El sitio, te puedo decir que es maravilloso. Además, se respira una paz. ¡Qué paz, Ana, de verdad! Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo lleváis abiertos aquí en este sitio? Pues mira, Recordarium abrió sus puertas el día 27 de octubre del año 2020. Es decir, estamos a finales del 24. Cuatro añitos. 4 añitos. ¡Qué bonito! ¿Y cuál fue la inspiración que hubo detrás, digamos, de este proyecto para decir, venga, vamos a crear un cementerio ecológico? ¿Y cuál sería la diferencia
frente a un cementerio tradicional? Pues mira, la inspiración viene por el sentimiento de yo no quiero despedirme en un sitio triste, yo no quiero esto para mí, ¿no? Y entonces pensamos, ¿por qué no existe algo distinto donde la gente se pueda despedir, se pueda integrar con la naturaleza y dejar de ocupar un espacio que ya no necesitan ocupar, ¿no? Que es, pues no queremos tumbas, no queremos tal, sino queremos ser abono para los árboles. Qué bonita la idea, desde luego. Y cuéntanos, Ana, ¿qué prácticas habéis implementado dentro de lo que es el cementerio para que sea verdaderamente ecológico? Pues la verdad que todas, porque desde la propia edificación del proyecto no está ni siquiera cimentada, no hay hormigón, está simplemente suspendida sobre el terreno en unos piloedres. Los muros que tenemos que sujetan las construcciones son hasta hechos de gabión de piedras. Y luego, en todo el proceso del entierro, piensa que estamos reforestando la tierra, estamos plantando árboles, Sí. somos emisores negativos de CO2, cosa que es súper importante para una funeraria. Todas las urnas que se entierran son biodegradables, no solo ecológicas, sino biodegradables, es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando se entierran en la tierra, Sí. junto con la tierra, todos los microbios y la vida que hay en la tierra y el agua, se van deshaciendo, se van fundiendo y esas sales minerales pasan a las raíces del árbol. Y además les ponemos a los árboles unas láminas de madera con los nombres de las personas fallecidas, y lo súper bonito es que están hechas de rodajas de madera de bosques ecológicos. Qué bonito. Con lo cual, y luego los barnices que utilizamos también pues son barnices ecológicos. Tienen que ser especiales, tienen que claro, ser no puede ser especiales, cualquiera, sí. ¿no? Tenemos facilidad de movilidad dentro del bosque para todas las personas que tienen movilidad reducida, y tenemos un coche eléctrico que no contamina, con lo cual, bueno, pues todo el proceso de nuestro trabajo es Desde 100% principio a fin. ecológico. Sí, de Y las principio a flores, fin. por ejemplo, que pueden tener algunos árboles y demás como recordatorio a la hora de que sea una lápida, como digamos así, ¿tienen que ser de algún tipo de material en especial? Bueno, ¿O tienen que ser flores preservadas? naturales, siempre tienen que ser flores naturales, ya sean preservadas o vivas, ¿no? Pero huimos totalmente de lo que son plásticos, de lo que son botijos o macetas como de plástico, ¿no? Ajá. Y así podemos tener esta belleza que Sí, percibes, porque además el ¿no? sitio es que es espectacular. Tenéis Sí. que estar aquí para poder verlo y vivirlo, porque de verdad que la paz que se respira aquí es impresionante. Ana, ¿y qué tipo de experiencia le podéis ofrecer a los visitantes cuando vienen aquí a rendir homenaje a sus seres queridos? Pues la experiencia viene domada por el sentimiento, ¿no? Al final lo que sienten aquí es pura paz, serenidad. Y ese duelo, cuando eres capaz de transformar una vida por otra vida, Ajá. tienes más la sensación de serenidad, de tranquilidad, y damos toda la opción de personalizar las ceremonias. Me explico. La experiencia es personalizada totalmente. Hay gente que quiere poner música, que quiere poner María Dolores Pradera, Marisol, los Beatles, Fíjate. da igual. Hay gente que, por ejemplo, decía, pues mi abuela tomaba un vino a la una todos los sábados. Y justo se Entonces, tenía que hacer el vino a la hora, ¿no? Se hace el entierro con un vino a la una y todos brindan al lado del árbol con el vino a la una. Hay gente que suelta globos. Qué motivo. Hay gente que suelta palomas, mariposas. El otro día, por ejemplo, leyeron un fragmento del libro del Principito en francés. Anda. Porque la persona que había fallecido, una persona joven, estuvo estudiando en Francia y le encantaba el libro del Principito, entonces le leyeron el libro del Principito en francés. Entonces, la experiencia es la que viene determinada por el sentimiento de cada persona. Y es muy bonito. Y además, dentro de que son como bosques, ¿Sí? también es muy curioso porque incluso desde nuestros ancestros, ¿no? Desde milenios y milenios atrás, incluso tengo entendido, que no sé, corrígeme si me equivoco, que incluso a los fallecidos les enterraban cerca de árboles y demás para que drenara como esa energía negativa, ¿no? Algo así. Bueno, realmente son, yo creo que mundialmente conocidos los beneficios de la naturaleza y de los árboles en los seres humanos. Realmente las raíces implican los pies, ¿no? El tronco es como el cuerpo y todo lo que son las ramas es los brazos. Y entonces el hecho, como te decía antes, de tener unas cenizas que están alimentando esas raíces, ese pie familiar, y tienes un árbol, da un beneficio energético increíble, ¿no? Aquí la gente viene, abraza el árbol, hay gente que viene con su silla y se sienta, hay gente que, bueno, pues que escribe y le cuenta a su familiar Como sus cosas, sus ¿no? Su cosas día a de lo que día. ha escrito, hay gente que viene a hacer meditación.
Entonces, bueno, yo creo que el hecho de estar al lado de un árbol, el hecho de alguna manera... Y que esté ahí tu ser querido. Sí, que ese árbol representa a esa persona que ya no está. Tienes un elemento tangible que da mucha serenidad y que ayuda a pasar el duelo. Ana, y ya que hemos hablado de las ceremonias, que también las podéis hacer personalizadas, ¿qué otro tipo de personalización podéis ofrecer a las familias para venir a honrar a sus seres queridos? Pero claro, tiene que mantener también una perspectiva ecológica, ¿verdad? Sí, a ver, damos varias opciones. Y de hecho incluso estamos evolucionando todas las opciones que ofrecemos en función de la demanda también de las familias, ¿no? Tenemos la opción de esparcir las cenizas. El esparcimiento es muy sencillo y es muy bonito porque en vez de hacerlo de forma ilegal, no se pueden verter las cenizas en vía pública. Aquí puedes dejarlas en la naturaleza, tanto en agua como en la encina centenaria, como en los viñedos, como en el campo, en cualquiera de las zonas del bosque. Y bueno, pues lo haces de forma legal, de forma tranquila, con serenidad, en vez de estar escondido pensando que te van a pillar porque sabes que es ilegal, ¿no? Claro. Luego tenemos la opción también del columbario. Eso es para las personas que no quieren tener un árbol de alguna manera en propiedad, sino que quieren dar un entierro a las familias, a su familiar, y hacerlo de la forma, pues eso, más personalizada posible. Y luego tenemos la opción del árbol, pero es que tenemos 13 especies, con lo cual la personalización es total, porque tú puedes elegir entre madroños, sauces llorones, álamos, olmos, olivos, encinas y frutales como almendros, granados, membrillos, higueras. ¡Qué bonito! Hay cipreses, hay pinos piñoneros, es decir, hay 13 especies de arbolado autóctono y los familiares eligen tanto la especie del árbol como el lugar donde lo quieren plantar porque les signifique algo especial esas vistas. Sí, o que creen que es como más especial para ellos, ¿no? Claro, y eligen también el tamaño del árbol, con lo cual nos unifica a todos. Qué bonito. Es decir, nadie sabe si no hay ricos ni pobres, como a veces en los cementerios, ¿no? Sí, que a veces pasa. De los ricos tienen sus mausoleos y que son enormes. Tienes que estar pisando al de al lado para poder pasar a ver a tu familiar. Aquí no, aquí realmente no sabe nadie si el árbol se ha plantado más pequeño igualdad y ha crecido, total. o si el árbol se ha plantado grande, es igualdad total. Qué Entonces bonito. es precioso, la verdad. Y Ana, por ejemplo, dentro de tu carrera en estos años aquí en Recordarium, ¿alguna historia conmovedora que hayas escuchado a algunos familiares? Bueno, historias conmovedoras, la verdad que hay muchísimas. Las que probablemente más duras sean, anímicamente o emocionantes, son las de los niños y los bebés. Tenemos de hecho una encina especial para bebés nonatos o para niños que han nacido y a los pocos meses han dejado de ver la luz. Y experiencias súper bonitas, pues por ejemplo un matrimonio que vino a enterrar a su bebé, que había nacido y bueno, falleció al poco tiempo, pero vino con sus otros 3 niños, plantaron el árbol entre los niños, pusieron las cenizas los niños. Qué bonito. Entonces, es esas emociones que decir, bueno, pues quizá en nuestra generación el hablar de la muerte era un tema más tabú. Sí. Ahora probablemente aquí en Recordarium permitimos que los niños entiendan que la vida y la muerte van juntas. Y que es algo porque contiguo. la muerte es una condición de haber vivido, ¿no? Sí. Y entonces quizás se vive ese duelo o se trabaja esa experiencia de la muerte de una manera mucho más naturalizada, mucho menos dramática y desde el sentimiento del recuerdo, ¿no? Por Y eso además nos lo llamamos pueden interiorizar Recordarium, mejor. Claro. Qué bonito. Sí. Y Ana, ya por último, ¿cómo te imaginas este maravilloso lugar dentro de unos 10 o 20 años? Pues mira, ahora es más fácil imaginárselo. Hace 5, cuando todavía aquí no había nada, sí que nos imaginábamos, pues eso, pasear entre árboles que ya provoquen sombra, que provoquen lugares que te generen emoción, que provoquen eso, esta misma paz. Y de hecho estamos generando diversidad ecológica, porque ya tenemos aves que vienen aquí y ponen sus huevos, tenemos las abejas que van polinizando y de repente nos traen flores o árboles que no estaban puestos en ese sitio, ¿no? Y de repente dices, ¡jo, qué maravilla!, ¿no? Me imagino eso, esta belleza con la sierra, con los olivares, con los viñedos, con los sauces, los lagos. Sí. Y bueno, esperamos que sea un sitio donde la gente sienta y siga sintiendo esa paz que Qué queremos bonito. darles. Pues muchísimas gracias, Ana, por este tiempo que nos has brindado. vosotros. ¿Sabéis que como curiosidad este sitio es un campo santo? Está bendecido, con lo cual se pueden organizar aquí también ceremonias religiosas. Vamos a ver qué tiene que decir la Iglesia sobre este tipo de concepto de entierros ecológicos.
Hoy estamos aquí con el padre Francisco Javier Armenteros. Padre, encantada, muchísimas gracias igualmente. por atendernos. Encantado. ¿Nos podría explicar, cuando llega el momento final de un ser querido, cuando está en un hospital, que está ya en sus últimos momentos, cómo es que las familias le llaman a usted, en este caso, o cualquiera de sus compañeros sacerdotes, para darle extrema unción? ¿En qué momento se realiza? Sí, normalmente es cuando ya esa persona se dice que está desahuciada. Normalmente están en hospitales de paliativos, ¿no? O también hospitales convencionales, pero sobre todo cuando están ya en los últimos momentos, puede ser el enfermo que lo pide expresamente o la familia que quiere que su familia reciba la unción, ¿no? Y aquí se dan dos posibilidades, que es que quiera la familia y no el enfermo, o que quiera el enfermo y no la familia. Por citar un caso reciente, no lo he vivido yo, sino un compañero, estaba en un hospital de paliativos, es capellán de un hospital de paliativos, había un enfermo que estaba ya terminal y entonces él se acercó para decir que sí quería la unción. Estaba una hija y le dijo, no, aquí no, con muy malas maneras, de muy malos formas, modos, ¿verdad? lo echó, le dijo que no estuviera aquí. Bueno, no pasa nada, de acuerdo, está bueno. Y en ese hospital de paliativos hay sacerdotes habitualmente y es normal, y acuden y celebran incluso misa y una capilla. Pero entonces al día siguiente iba por ese pasillo y a la altura de esa habitación donde le habían echado salió una señora que era otra hija del enfermo. Entonces dijo, por favor, venga ahora que no está mi hermana, pase ahora a darle la unción. Bueno, esta es la unción. Un poco furtiva, ¿no?, la forma. Sí, exacto. Sí. Y cuéntenos, ¿en qué consiste exactamente la extrema unción, o la unción de enfermos, como a día de hoy se llama? Exactamente. Antes se llamaba extrema unción porque se reducía simplemente, se administraba en los momentos finales, pero se ha considerado que incluso ya la terminología, es decir, extrema unción, no es correcto, incluso porque a veces se pide cuando el enfermo ya incluso no está consciente. Entonces, bueno, es igual, los frutos del sacramento son los mismos, pero ya no tiene, casi se puede decir, mucho sentido. Entonces ahora se llama unción de enfermos, como ha dicho, ¿no? La unción de enfermos. Y se puede decir en un caso de enfermedad, de larga enfermedad, a una persona anciana sin más, aunque no esté enferma, porque ya tiene muchos años, o cuando va a entrar en una operación de riesgo, ¿no? Y también ahora, de un tiempo a esta parte, en las parroquias a veces se hace una administración de la unción de enfermos comunitaria. O sea que un día, puede ser en noviembre, un día al año, se convoca a la gente y dice, los que quieran recibir la unción de enfermos pueden acudir este día y reciben la unción de enfermos. Y también se da el caso de que la unción de enfermos se repita. Incluso también recientemente, como es propio de mi ministerio, ¿verdad?, me comentaba alguien que estaba orgulloso porque ya la había recibido 7 veces, ¿no? Pero tampoco, como todas las cosas, tampoco hay que abusar, ¿no? Todo tiene su medida y su momento prudencial, ¿no? Y, por ejemplo, cuando una persona ya fallece, ¿qué dice la Iglesia sobre, bueno, cuando llega el momento de enterrar a nuestro ser querido? ¿Qué dice la Iglesia sobre eso? ¿Es mejor la cremación o enterrar? ¿Hay algo que diga la Iglesia sobre ello? Hay documentos sobre eso y la pregunta, por supuesto, es muy acertada porque eso se plantea y es la duda, ¿no? Entonces, durante todos estos siglos nunca se había planteado otra posibilidad que el enterramiento, el entierro, o sea, ponerlo en tierra, ¿no? Enterrarlo. Pero tanto por la pérdida del sentido cristiano de las postrimerías, de lo que hay después de la muerte, como por razones económicas y ecológicas, ¿verdad?, pues ahora se tiende a la cremación. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia? Que lo uno y lo otro está admitido y es posible, pero no estaría bien que alguien prefiriera la cremación, la incineración, por falta de fe, pensando como luego ya no hay nada, pues lo quemamos y las cenizas las esparcimos por el mar y ya está. No, eso no, bueno, el que lo haga, porque lo quiere hacer, que lo haga, pero la Iglesia recomienda el entierro o la incineración y luego enterrar las cenizas o ponerlas en un columbario. Ahora, de hecho, para demostrar en la práctica que la Iglesia admite la incineración como una posibilidad, en parroquias o en cementerios, pero también incluso en parroquias, hay columbarios. Por ejemplo, aquí en la diócesis de Getafe hay varias parroquias, Santa Sofía en Alcorcón, San Isidro en Leganés,
Cristo de la Misericordia en Boadilla, donde hay columbarios. Entonces las cenizas, la urna con las cenizas se pone en un nicho, en un columbario, ¿no? Entonces, dentro de su carrera, ¿usted ha notado como mucha evolución de la Iglesia? ¿Se ha modernizado en estos sentidos? Sí, se puede decir, se ha actualizado, ¿no? Porque en cada momento es lo oportuno, lo que sea más conveniente, ¿no? Y entonces, repito que eso nunca se había planteado y la Iglesia no necesitaba hacer ninguna declaración porque todo el mundo iba a enterrar y ya está. Pero al aparecer eso, entonces la Iglesia siempre va con los tiempos dando criterios sobre las cuestiones que se plantean, ¿no? También, por ejemplo, sobre los trasplantes de órganos, todas esas cuestiones también de bioética. La Iglesia va dando la clonación, ¿verdad? Cuando van apareciendo estas nuevas situaciones, la Iglesia orienta y dice lo que es correcto o lo que no es correcto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tenemos un ser querido que ya ha fallecido, ¿le llega luego después las familias a pedir como misas para el fallecido y demás? Sí, ¿Esto se da? Sí, se da. Y también eso es un hecho que cada vez menos, pero se da. Pueden pedir simplemente un responso. Entonces acude al tanatorio o a la casa, normalmente ya a los tanatorios, a rezar un responso, palabra que indica respuesta, es la última respuesta que da el difunto al Señor, ¿no? Es el responso. Y también misas. Y en esto sí hay también una gran variedad, por ejemplo, la misa de funeral, es decir, la misa esequial, el día que fallece o al día siguiente. Luego hay también, puede ser el septenario, el novenario, el mes, el año, se dice el cabo de año, ¿no? Entonces eso se sigue haciendo, ¿no? ¿Y esto beneficia luego al alma del difunto? Sí, que el mayor bien que puede recibir un difunto es la oración y en particular la misa. La misa es el mayor sufragio, la mayor ofrenda que se puede hacer por los difuntos, ¿no? Pero luego también hay costumbre en algunos lugares, por ejemplo, de rezar el rosario. Y se reúnen familiares o amigos en la casa del difunto y rezan el rosario. Y a lo mejor puede ser el día o durante 7 días, todo esto se sigue haciendo. Y luego hay también una notable diferencia entre los municipios rurales y urbanos, ¿no? No es lo mismo en Leganés, Móstoles, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, en Villaconejos o Colmenar del Arroyo, ¿no? Ahí se hace todo como siempre, o sea, que va el sacerdote a la casa, hace un responso. Antes ha ido a lo mejor a darle la unción, ¿no? Luego hace un responso. Luego llevan el cadáver, el féretro, a la parroquia y se celebra la misa, dice, de cuerpo presente, de corporo insepulto, sin sepultar, ¿no? Y luego incluso el sacerdote acompaña hasta el cementerio, que esto suele estar a las afueras del pueblo, ¿no? Estoy recordando muchas veces de haber estado en esto, por ejemplo, en Colmenar, en Chapinería o en el Cadalso de los Vidrios. Todo eso se hace. Una curiosidad, en Navas del Rey, hasta hace unos años, muy pocos, 3 o 4 años, salía de la parroquia el féretro, atravesaba un polígono industrial que hay a la salida y tal, entonces atravesaba la carretera, la policía municipal paraba el tráfico de esa 506 o 501, la de los pantanos, paraba el tráfico, pasaba el entierro y seguía. Entonces ahora han hecho ya un paso subterráneo para que pueda pasar. Y entonces va el sacerdote y, ¿no? Eso se sigue haciendo, sí. En los municipios rurales. Qué bonito. Sí. Pues nada, padre, hasta aquí llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias por la información que nos aporta. Esperemos que sirva también para información para la gente que nos ve. Sí. Y de verdad se lo agradecemos de corazón y nos vemos pronto. Muy bien, exacto, cualquier otro momento. Y así concluimos este primer episodio Conviviendo con la muerte, donde hemos podido explorar todas las realidades y emociones que rodean un tema tan significativo a través de historias tan conmovedoras y perspectivas únicas. Y además hemos aprendido cómo honrar a nuestros seres queridos de la manera más respetuosa. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Así no te vas a perder los próximos episodios donde hablaremos de la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Y recuerda, es tan importante tener una charla sobre la muerte como celebrar la vida. Nos vemos en el próximo episodio.